Cuando lejos yo me voy y alejado de Dios Es la 1 de la tarde con 37 minutos, tenemos 39 grados en la temperatura actual. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la bella ciudad de Monterrey, directamente desde la cabina de Grupo Radio Alegría en la estación 1140 AM. Les damos la bienvenida a este su programa favorito, A Solas con Jesús Radio. Estamos muy contentos de contar con su presencia. Les saluda Jesse Orozco. Hoy llegamos hasta usted en este nuevo horario de sábado de 1:30 a 2 de la tarde, donde hablaremos temas muy importantes e interesantes para usted. Quédese con nosotros. Nos encantaría saber desde qué lugar del mundo nos sintoniza. Su voz es importante para nosotros y este espacio está pensando en usted. ¿Qué opina? ¿Qué le gustaría compartir? Escríbanos y conecte con nosotros en la página oficial de Facebook A Solas con Jesús Radio 1140 AM. Comenzamos. Muchos desean tener una fe fuerte, pero no invierten tiempo en escudriñar o escuchar las Escrituras. Esta práctica los lleva a alejarse del verdadero camino de salvación. En nuestras lecciones anteriores hablamos sobre el bautismo como el quinto paso para alcanzar la salvación, y hoy meditaremos un poco más sobre este tema tan interesante. Dicho lo anterior, comencemos con lo básico. ¿Cómo definimos el bautismo desde la perspectiva bíblica? Esto lo podemos encontrar en el diccionario del griego al español, donde tenemos la palabra bautismo, que significa zambullir, sumergir o hundir. Justo antes de ascender al cielo, Jesús les comunicó a sus apóstoles el mandato de la Gran Comisión. Esto está escrito en el libro de Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén». También vemos en Marcos 16, 15 y 16 que está escrito: «Id por todo el mundo y predicad a toda criatura el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». Cualquier pregunta que usted pueda tener, le recordamos que puede enviarnos un inbox a la página de Facebook A Solas con Jesús Radio 1140 AM. Con esto en mente, vamos a nuestra lección del día de hoy, donde no usaremos razonamientos o ideas personales, sino que vamos a revisar los textos bíblicos uno a uno para saber lo que tiene Dios escrito para nosotros. El quinto paso en el plan de salvación, el bautismo. ¿Por qué debemos ser bautizados? Bueno, primero, porque Cristo lo ordenó. Eso lo acabamos de leer en Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También para poder tener derecho al árbol de la vida eterna. Esto está en Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados todos los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Aquí, ¿a qué se refiere lavar las ropas? Bueno, no es precisamente como llevar las prendas a la lavandería y literalmente enjabonar y enjuagar. El idioma original de griego, esta palabra para lavar es pluno, que significa también bañar la persona entera o limpiar vestidos. Esta expresión también se usa en el texto de Apocalipsis 7:14, donde también vemos esta misma expresión de lavar las ropas. Y en Apocalipsis 7:9 vemos una referencia muy similar en cuanto a los vestidos de ropas blancas. En resumen, podemos decir que esta expresión se refiere a un símbolo de pureza que solo puede obtener al entrar en las aguas del bautismo con la fe y la conciencia plena de lo que se está llevando a cabo. ¿Y de cuál árbol se está hablando en este texto? Este árbol se menciona solamente en Génesis, en el texto del capítulo 2, verso 9, donde dice: «Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal». Y una vez más, aquí en el libro de Génesis 3, capítulo 3, texto 22, «Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Y cuál es la ciudad que se menciona? Ya que aquí leímos en el texto de Apocalipsis 22:14 que los que lavan sus ropas podrán tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero ¿cuál ciudad? No es cualquier ciudad, no es Monterrey o Saltillo o Ciudad de México o Roma, no es ninguna de esas. ¿De cuál ciudad está hablando? Esta ciudad está descrita en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, del 10 al 27, que para esto le invitamos a que pueda tomar nota de este texto, para que lo pueda leer con tranquilidad y ver la hermosa descripción que tiene esta ciudad celestial. Es a la ciudad celestial a la que se refiere, la Nueva Jerusalén. Y entonces le invitamos a que pueda deleitarse con esta escritura y conocer la gran bendición que les espera, que nos espera a todos los que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto. Según lo escrito en la Biblia, ¿quién debe ser bautizado? Bueno, los que han oído sobre el Evangelio de Cristo. Ejemplo de esto es cuando el eunuco tesorero de la reina de Candace recibe el Evangelio por medio de Felipe, quien se unió a su viaje, y al pasar por cierta agua a la orilla del camino, el eunuco le pregunta a Felipe qué le impedía ser bautizado. Entonces Felipe le contestó inmediatamente que no había nada que le impedía ser bautizado si creía que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto lo podemos leer en el libro de Hechos, el capítulo 8, del 36 al 38, donde dice: yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. También pueden ser bautizados los que se arrepienten de sus pecados. Primero los que oyen, luego vamos a ver aquí otra parte, los que se arrepienten de sus pecados. Dice en el texto de Hechos 2:38, y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. También debe ser quien confiesa su fe en Cristo. Esto está igual ahí como vemos en la historia de el eunuco. Otra vez vamos a leer el texto de Hechos 8, 37 y 38. En este caso, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, bueno, aquí ya vemos la serie de pasos previos que se necesitan para poder llegar al bautismo. Y entonces, ¿para qué es el bautismo? Un poquito lo mencionamos ahorita, pero vamos a verlo con más detenimiento. Es para perdón de pecados. Los pecados de un creyente son perdonados cuando se bautiza. Esto lo encontramos en Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Estas palabras se las dice Ananías a Pablo, que antes era llamado Saulo, para que pudiera recibir perdón de sus pecados. Para recibir el don del Espíritu Santo. Ahí acabamos de leer Hechos 2:38, donde Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para recibir la salvación. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lógico que si no cree, pues tampoco va a ser bautizado, y aunque se sumerja al agua, pues no tiene fe, y entonces no le va a ayudar. Para ser añadidos a la iglesia de Cristo. Esto lo encontramos en Hechos 2, 40 al 47, donde dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y aquí vamos.
y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto nos da la conexión de que, note lo que dice en el verso 41, primero fueron bautizados y después el verso 47, el Señor los añade a la iglesia. Esto es inmediatamente palpable, que para poder pertenecer al cuerpo de Cristo necesitamos participar del bautismo. Esto mismo dice en 1 Corintios 12, del 12 al 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Recuerde que acabamos de ver que el bautismo nos hace acreedores, nos da el acceso a recibir el don del Espíritu Santo, y ese es el Espíritu al que se refiere aquí. Continuemos la lectura. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos ellos se nos dio a beber un mismo espíritu, que es el que acabamos de mencionar. Vea que el texto dice claramente que los bautizados de cualquier nacionalidad se unen a un mismo cuerpo. Este cuerpo es la iglesia. Para reafirmar esta verdad en nuestra mente, escudriñemos la Biblia y acompáñeme a leer, amigo que nos escucha, Colosenses 1, verso 18, que dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primicia. Y leamos también Colosenses 1:24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta en las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Así que lo vemos aquí repetido varias veces. Vamos a nuestro siguiente punto. ¿Cómo deben ser bautizados los creyentes? Bueno, primero, por inmersión en agua. La palabra bautismo quiere decir sumergirse o inmersión, como vimos en el griego al principio. Una persona debe sumergirse en el agua para poder ser bautizado escrituralmente. Cuando un creyente es bautizado en el agua, él imita la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esto sucede cuando él es sumergido en el agua. El viejo hombre pecador es sepultado en el agua, como el cuerpo de Cristo carnal fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. Y cuando una persona es levantada del agua, asemeja a Cristo, cuando fue levantado de entre los muertos, es decir, resucitó. Esto no es una idea que se le ocurrió a alguna persona, es un pensamiento divino que se nos revela en Romanos 6, del 1 al 8. Por favor, amigos que nos acompañan, si tienen su Biblia a la mano, pueden leer junto conmigo, donde está escrito: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque Él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. También nos declara esta verdad nuevamente en Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Y bajo qué nombre debemos ser bautizados? En el relato del mandato de la Gran Comisión, Jesús le dice a sus discípulos, a los apóstoles, Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que estas son las palabras del Señor, no podemos estar equivocados cuando bautizamos de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:38 está escrito: Pedro mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Vamos a razonar un poco en esto. La expresión en el nombre de, que a menudo significa por la autoridad de, y ese es el caso desde el idioma original. Un policía que grita, por ejemplo, a un fugitivo: ¡Hey, deténgase en el nombre de la ley! Le quiere ordenar lo mismo que deténgase por la autoridad de la ley. Cuando uno es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo,
es bautizado en el nombre de Jesús, o es decir, por su autoridad. ¿Y cuál es lo que mandó Jesús? O sea, la autoridad de Jesús es lo que vemos en el mismo mandamiento de Mateo 28, 19. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El agua no tiene ningún poder, no es lo que nos salva, sino el poder de Dios. De la misma manera que Naamán, el sirio, fue sanado de su lepra por obedecer al zambullirse, el pecador demuestra tener fe en la gracia y el poder de Dios al obedecer en el bautismo. Vamos a leer por favor esta pequeña porción de la historia en 2 de Reyes 5:14, donde habla de este hombre, de Naamán. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. El mandato se lo había dado Eliseo, que fue profeta de Jehová Dios. Otro ejemplo lo encontramos en el relato del ciego que recibió la vista al lavarse los ojos en el estanque de Siloé. Juan 9, del 6 al 7 dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. De la misma manera, no es el agua que tiene el poder para limpiar pecados, es Jesucristo. Pero ese poder solo opera en aquellos que le obedecen. Vamos a leer Hebreos 5:9. Que dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Al sumergirse en el agua, el pecador demuestra su fe y su obediencia para con Dios, en algo aparentemente tan simple, pero que indica una total rendición a la voluntad y sabiduría de Dios. El sexto punto: ¿qué sucede cuando somos bautizados? Bueno, lo que sucede primero es que nacemos a una vida nueva y recibimos pasaporte para entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo sabemos? Porque esto lo podemos ver en Juan 3, del 3 al 5. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí tenemos la respuesta, que eso es lo que este bautismo bíblico nos da el acceso al reino de Dios. Nacemos del Espíritu al dejar que la palabra de Dios penetre en nosotros y nos mueva al cambio. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago 1:18 también encontramos: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Obtenemos la salvación no por obras, sino por misericordia. Dice en Tito 3:5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. A este lavamiento de la regeneración se refiere al bautismo. Recibimos perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, como ya lo hemos mencionado algunas veces. Esto está ahí en Hechos 2:38, donde les dice Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Llegamos a ser hijos de Dios con el bautismo. Esto, ¿cómo estamos seguros? Gálatas 3:26 y 27 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahí es importante establecer una diferencia que la Biblia nos marca. No se lo inventó ninguna persona otra vez. Dice: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos habéis sido bautizados. O sea, es decir, todos los que han sido bautizados son hijos de Dios. Ahí marca la diferencia. Para poder llegar a ese punto, y lo hemos escuchado, por ejemplo, como dice Juan 1:12, que nos dio la potestad, a los que creen en su nombre, la potestad de ser llamados hijos de Dios. La posibilidad, bueno, esa posibilidad se vuelve real hasta que llegamos al bautismo. Nos transformamos en herederos del reino eterno.
Esto lo encontramos en Hebreos 9:15. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, eso es otra de las grandes bendiciones que no solo se quedan aquí, sino más allá de la muerte. ¿Por qué nos salva el bautismo? Nos salva porque nos pone en Cristo, de quien obtenemos el perdón a través de su sangre. Pablo habla de la redención en Cristo Jesús en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en Gálatas 3:27 él también enseña, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y una vez más en Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y ahí que no podemos ser salvos si no estamos en Cristo Jesús, de quien alcanzamos eterna redención por su sangre, y no podemos estar en Cristo sin el bautismo. Nos salva porque el perdón de pecados nunca precedió al bautismo. El perdón de pecados es resultado directo del bautismo. El bautismo es el acto por el cual llegamos a ser cristianos. Y podemos pensar en algunos ejemplos que registra la Escritura de personas que fueron bautizados. La mayoría en el libro de Hechos. Hechos 2:41 menciona el día del Pentecostés, donde fueron bautizados como 3,000 personas. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Un ejemplo más es el carcelero de Filipo con toda su familia, que fue bautizado el mismo día que creyeron, en Hechos 16:30 y 33. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Notemos que la urgencia que tenía todas estas y otras personas de ser bautizados demuestra lo importante del bautismo. Solamente que vale la pena resaltar y comprender que estos casos donde existe un tiempo realmente corto entre la predicación de la palabra y el bautismo, estamos hablando de un contexto donde las personas ya sea que tenían un extenso conocimiento previo de quién es Jesús y las profecías sobre él, y el estudio de los escritos sagrados les permitía tener una fe firme que les llevaba a entender rápidamente que los sucesos que habían acontecido recientemente efectivamente eran la culminación de tantas profecías que se habían dejado desde poco después de la creación del mundo y hasta 400 años antes del nacimiento de Cristo, quien fue llevado a la cruz. Entrar al agua y sumergirse sin la conciencia y fe que Dios quiere que tengamos, al final es estar fuera de sus mandamientos y por lo tanto de la salvación. Lo que debo hacer, si aún no tengo la comprensión necesaria, es seguir estudiando y entendiendo qué es lo que me dice Dios en su Escritura, y para eso estamos aquí, para acompañarlo y ayudarlo en este camino, tal como Felipe lo hizo con el eunuco, y lo leímos en Hechos 8. Para concluir, el bautismo es un requisito imprescindible para la salvación, ya que nadie puede aspirar a ser salvo sin bautizarse. Esto lo leemos en Juan 3:5, donde Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ha sido usted bautizado en este bautismo cristiano? Si no es así, permíteme repetir las palabras del apóstol Pablo escritas en Hechos 22:16. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Debemos comprender que este tema es muy extenso para tratarlo en una sola clase bíblica. Sin embargo, lo que hemos platicado en esta hora, consideramos que le puede ayudar a crecer su fe en Cristo. Les recordamos que puede enviarnos un mensaje en nuestras redes, en Las Horas con Jesús Radio y en Las Horas con Jesús Global. Puede revisar nuestro contenido si desea volver a ver nuestras transmisiones o cualquiera de las anteriores. Nosotros nos despedimos por hoy y le deseamos que se quede con lo mejor de nuestra radio. Y recuerde, Cristo vive. Quiero ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero tu mano caminar y así poderte reflejar. No sé Gracias amigos que nos acompañan, que se quedaron con nosotros. Dios les bendiga mucho. Hermano Galván, Oscar Galván, bendiciones. Gracias a todos los que están por allá en TikTok. Dios les bendiga y sigamos con la edificación.
toma mi Nos vemos a la próxima. alma, toma mi ser.